Hoy pues traemos un tema muy importante para compartir con ustedes. Hace un tiempo para acá traje en el Señor un tema llamado la persecución cristiana. Y para hoy pues traigo una segunda parte de este tema, el cual le he llamado acciones bíblicas ante la persecución. Es el tema que vamos a estar compartiendo. El título de este tema: acciones bíblicas ante la persecución. Y les voy a pedir que abramos en nuestras Biblias el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 21 y 22. Allí estaremos llevando el tema de esta exposición. Hechos, capítulo 14, versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cristo debe ser verdaderamente suficiente como para esperar con paciencia su regreso, mientras tengamos que ser procesados con violenta persecución. Hablo de este tema, mis hermanos, porque es necesario, así lo dice la Biblia, y ninguno de nosotros vamos a estar exentos de persecución. En los Estados Unidos había un hombre llamado Houdini, no sé si usted ha escuchado hablar de él, quien asombró a muchísimas personas. De hecho, los dejó con la boca abierta a todos los espectadores. Cuando fue sumergido en aguas profundas, atado de pies y manos con cadenas, para que después de 5 largos minutos, aterradores minutos, salió victorioso. Salió victorioso de todo peligro y de la presión de durar tanto tiempo debajo del agua, atado y sin poder respirar. Estamos en este mundo que casi no nos deja respirar. No sé si a usted le pasa que casi no nos deja respirar el mundo. Es un problema uno detrás del otro. Y nos pasa algo y lo acompaña cualquier otra situación. Pareciera ser que no tenemos derecho a respirar en este mundo. Siempre vamos a estar atentos o no exentos a cualquier conflicto, a cualquier problema, en cualquiera sea la situación. Cuando no es la esposa, es el esposo. O si no son los hijos, o si no es el perro que se pasa para el otro lado. Pero alguien o algo siempre nos quiere quitar la paz. Nos causa un problema, nos trae una persecución. Cuando no es la comida, son los placeres. De alguna manera siempre estamos perseguidos mentalmente, espiritualmente, para ser sacudidos y demostrar nuestra fe en estas circunstancias. Todo creyente que milita no debe afanarse, sino lo contrario, debe tener la paciencia de Cristo para salir victorioso ante toda presión. Presión de la carne, del mundo y Satanás. ¿Para qué más enemigos? No sé si a usted le gustaría tener otro enemigo, pero creo que es demasiado. No diría que es suficiente, creo que son demasiados los enemigos. Es luchando contra nosotros mismos, contra el mundo y el que gobierna el mundo. Esos son nuestros pequeños enemigos que tenemos a diario. El mundo entero es nuestro enemigo. Pero ¿qué acciones debemos de tomar entonces contra estas persecuciones que son diarias? En primer lugar, Santiago capítulo 5 versículo 7. Le voy a pedir que me acompañe en esta lectura. Santiago capítulo 5 versículo 7. Quizás usted conoce este texto de memoria. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el fruto, el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Una de las acciones que debemos de tomar es la paciencia. Y la paciencia, pues quizás la podemos decir con mucha facilidad, paciencia. Pero es paciencia, hermanos, una paciencia que va más allá de nuestras fuerzas humanas. No la podemos usar con la carne. No es una paciencia como un valor humano. Es la paciencia misma de Cristo. No es porque usted es muy paciente porque ha luchado mucho con sus hijos pequeños y ya está grande y usted sigue luchando. No es ese tipo de paciencia. No es que usted le tiene paciencia y cuando apenas llega usted le va a sacar los trapos al sol y le va a decir hasta del mal que se va a morir. No es ese tipo de paciencia. Es una paciencia que va más allá de nuestra fuerza y de lo que podríamos llegar a pensar. Es la paciencia de perdonar aun cuando vemos con nuestros ojos la traición, muchas veces de nuestra pareja, de nuestros hijos, el rechazo, el reclamo, muchas cosas. Muchas cosas podríamos experimentar y la paciencia de Cristo es una de esas acciones que deberíamos tomar. Su máximo ejemplo de este versículo: mirad cómo el labrador espera. Esa palabra espera es la palabra griega ekdehomai, que tiene una raíz muy interesante, una raíz que dice de aceptar. Esperar, recibir, es la raíz de esta frase o de esta palabra esperar. Y esperar no es como el que espera por esperar, como el que estoy acostumbrado a esperar, pero siempre le echan el carro. No es ese tipo de esperar. Es como cuando estamos enamorados, en el caso de los caballeros, me imagino que a las damas también les pasará. Espera que la chica llegue, que la dama llegue, pero estoy tan enamorado que confío que va a llegar. Y no hay nada que me detenga en el seguir esperando. 2 horas después, pero va a llegar. Sabemos que va a llegar. Y cuando llega, el gozo y la satisfacción de haber esperado con mucho gusto a esa dama. La esperé, pero me siento satisfecho de haber esperado. Es ese tipo, o más o menos, es lo similar con esperar. El que siembra, no siembra por si acaso. No siembra por si la tierra le da el gusto de producir. No, el que siembra en el Señor es porque está convencido de que Él dará el crecimiento. Y si Él dará el crecimiento, entonces estamos plenamente seguros que valdrá la pena esperar. Por eso no podemos alejar la paciencia de nosotros. Tenemos que tener la paciencia de Cristo en nuestras vidas. Pero esa paciencia, hermanos, no se da leyendo un libro. No se da viendo programas ni estudiando la psicología. La paciencia de Cristo se da cuando verdaderamente Cristo es revelado en nuestras vidas para poder estar seguro. Si yo no estoy seguro, quizás Cristo no se ha revelado a nuestras vidas. Por eso la espera es más difícil para mí. Por eso algunos dicen que estar esperando, pero viven de acuerdo a su voluntad. Dice que esperan la provisión del Señor, pero es mentira. Hace su chanchullo, porque el Señor va a bendecir el chanchullo y entonces me va a proveer. No es ese tipo de paciencia ni ese tipo de esperar. La paciencia del Señor va más allá de nuestras intenciones, como el que va a una casa esperando recibir algo, porque el hermano o la hermana tiene. Entonces, no tengo paciencia esperando en el Señor, sino que creo que yendo al hermano puede ser que me provea. No es esa la paciencia, hermano. La paciencia en el Señor es esperar y Él nos indicará a dónde ir o quién va a llegar para traer la provisión. Pero es la paciencia del Señor la que nos va a conducir en el camino real, en el camino de donde espero con el gusto de que Él va a proveer.
donde no estoy esperando o afanado, porque el Señor dice, por nada estéis afanados. Y cuando por nada estoy afanado, es porque verdaderamente estoy convencido, no tengo ninguna duda de que Él lo va a hacer. Y allí la paciencia de Cristo se hace evidente en nosotros. No es como esa mamá que tiene 5 muchachos y uno dice, uy, esa mujer sí tiene paciencia. Pero de vez en cuando los amarra en una matemanga o les da cada rato con un rejo. No es ese tipo de paciencia. Es aceptar, es esperar recibir. Es esperar recibir porque quien lo prometió es verdadero. Y si esperamos lo contrario, seríamos ateos religiosos. Un religioso ateo que no cree, que va a la iglesia o que se congrega, que es muy fiel los domingos, pero que todavía no ha creído que Dios puede responderle, que Dios es real, que Dios está cuidando cada detalle de nuestras vidas, que no hay un cabello que caiga de nuestras cabezas sin su permiso, sin su supervisión. Dirán las mujeres, pero a mí se me cae mucho el cabello. Bueno, ninguno de esos cabellos no caen sin su voluntad. Cuanto más su necesidad, el Señor la conoce. Pero entonces, ¿por qué pasamos necesidades? Porque todavía necesitamos aprender de la paciencia del Señor. Si no, no aconsejáramos a nadie. No le diríamos a los jóvenes, tenga paciencia, porque no lo hemos aprendido. Es necesario aprenderla para poder testificar de que la paciencia de Cristo es buena, es agradable y nos provee todo lo que necesitamos. Cuando digo lo que necesitamos, no es lo que queremos, es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es paciencia de Cristo. Lucas, capítulo 21, versículo 19, nos da un dato más con respecto a la paciencia. Lucas está después de Mateo y de Marcos en el Nuevo Testamento. Lucas 21, versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y la paciencia también está cuando luchamos por lo que Dios nos ha prometido y luchamos con paciencia, esperando la recompensa de la salvación, porque hay un Salvador y el Salvador lo hemos reconocido como Jesucristo, el enviado por Dios. No es el enviado del presidente, no lo envió la ONU, no lo envió una organización de naciones o de países petroleras, no lo envía el jefe del CLAC, lo envió Dios mismo para nuestra salvación. Y el que no lo cree, pues no hay garantía para el que no cree. Pero para el que cree, todas las cosas le son posibles, porque el que lo promete es fiel para cumplirlo. No hay alguien más que pueda cumplir lo que el Señor promete, solo Él lo promete, pero a su tiempo, en su momento y cuando es necesario. Cuando es necesario. La paciencia es sinónimo de mantenernos firmes, sin titubear, así como cuando iba pasando hasta este lugar. Titubeaba, las manos me tiemblan. Como si estuviéramos esperando a quien nunca nos ha faltado. No sé si el Señor le ha faltado a usted, pero si usted cree que le ha faltado, entonces quizás le haga falta es paciencia de Cristo. O quizás no ha creído completamente. O todavía le falta pasar por esa escuela de la paciencia para poder aprender de que el Señor no falta. Nos falta fe, pero no Él. Él no va a faltar. Como el niño que quedó atrapado en un derrumbe y cuando llamaron al papá, este se fue y sin importar lo que veía, los escombros y todo un derrumbe encima de ese lugar,
Y la gente aceptó lo peor cuando vieron todo el derrumbe y no hacían nada, solo veían y lloraban. Este hombre empezó a quitar los escombros y decía: el que no ayude, que tampoco estorbe. Porque habían personas que le pedían resignación. Imagínese un derrumbe y ahí estaba su hijo, ahí en ese lugar, quizás una escuela, 3 pisos, y se derrumbó todo. Y este hombre llegó solo a quitar escombros, sin importar lo que encontrara debajo de los escombros. Después de varias horas encontraron a un grupo de niños y a uno de ellos que dijo: les dije que papá vendría por mí. Papá viene por mí. Papá viene por ti. No nos deja. Él está ahí. No nos abandona. A pesar de que quizás muchos de nosotros hemos vivido solo con padrastros. Y es algo muy difícil. Muchos padres muchas veces rechazan a sus propios hijos. ¿Qué se puede esperar de un padrastro? Cuando venimos al Padre Eterno, Él nos toma como hijos adoptados. Y su amor se impregna en nosotros. Yo decía: Señor, sé que soy adoptado. Quizás no como tu Hijo amado Jesucristo, pero sé que me amas como a Él. Y eso me da fuerzas de continuar. Porque lo que hemos vivido, la experiencia de vivir no con papá, entonces esto se nos hace más difícil. Se nos vuelve difícil el camino de el soportar, porque no había una figura paternal que nos amara con todo su corazón para decirnos: es por aquí. Pero Cristo, como Hijo amado, nos ha mostrado al Padre, nos ha mostrado el camino, su verdadero amor, y es por ello que su paciencia es la que nos puede guiar al Padre, es la que nos puede guiar a su amor, y Él lo ha prometido. Tú eres su hijo y Él tiene cuidado de usted, Él tiene cuidado de mí. La paciencia es una de las cosas que debemos de tomar, de impregnar con nuestras propias vidas. Así como aquel niño: les dije que papá vendría por mí. Salmo 37, versículo 34, nos dice algo muy, muy importante y al mismo tiempo desafiante. Salmo 37, versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Y hay una palabrita allí, los que tienen Reina Valera van a ver cuándo. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será que el Señor nos va a rescatar? Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿Quién en su sano juicio podría esperar esto? Cuando el mundo cada vez se corrompe. Cuando el Señor dice: cuando los pecadores sean destruidos, usted lo va a ver. Y usted dice: pero ¿cuándo será eso? Si cada vez vemos el mundo más corrompido. Y allí se pone a prueba su paciencia y la mía. Si es la de Cristo o es la paciencia mía. ¿Qué paciencia es la que estamos usando? ¿La nuestra o la de Cristo? Cuando los malos sean destruidos, los vamos a ver. Y decimos: amén, gloria al Señor. Y cada día vemos que no son destruidos, sino que cada día incrementan los malos, los tracaleros, los ladrones, los estafadores. Y pare usted de contar. Podríamos esperar, cuando el mundo cada vez se corrompe. Pero hay una pregunta muy, muy importante que deberíamos hacernos. ¿Quién es ese mundo? ¿Quiénes están allí en ese mundo? ¿Quiénes son los que forman parte de ese mundo? ¿Acaso mi hijo no está ahí en ese mundo?
¿Está mi hijo corrompido? ¿Está mi hija corrompida? Hablo del mundo, pero dejo de fuera o de lado mi familia, los que están allí. El mundo nos arropa a todos. Pareciera ser que todos necesitamos la paciencia de Cristo. Nuestros hijos son ellos de quienes hablamos. Todos necesitamos no solamente decir cuando todos sean destruidos, pero lo que sucede es que todavía tenemos mucha familia allí, que oramos para que no sean parte de ese juicio. Y el Señor nos muestra su gran amor en que Él todavía no lo ha hecho por causa de su amor, de que aún falta Él, falta ella, falta mamá, falta papá, faltan muchos por salvación y el Señor no lo ha hecho todavía. Y allí tenemos que seguir soportando a esos malos que nos hacen daño todos los días. Todos los días nos hacen mal. O hacemos mal también nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos es que nos tienen rabia, es que nos tienen idea, nos tienen envidia. Y otra gente diciendo, ese evangélico también nos tiene rabia, nos tiene envidia. Quizás en el mundo vivimos de un feedback. Decimos que los demás nos tienen idea, nos persiguen y otros dicen, ellos también nos persiguen. Nos convertimos en perseguidores, de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas. Otra de las cosas que encontramos en este estudio acerca de las acciones bíblicas ante la persecución que debemos de tomar, lo encontramos en Filipenses, capítulo 1, versículos 27. Filipenses 1:27 nos dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Otra de las acciones que debemos de aplicar a nuestras vidas es la valentía, que la misma Biblia nos muestra. Fíjese cómo Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia y nos dice que debemos de comportarnos como es digno mientras pasan todas estas cosas. No solamente es tener paciencia de soportar las cosas que nos pasan, es mantenernos en nuestros cabales, en el amor de Cristo, y no sacar la derecha y también golpear al que nos golpea. Es mantener la posición firme ante cualquier acechanza. No es solamente por recibir la ofensa o porque alguien nos perturba contra cualquier circunstancia de nuestras vidas, sino también el Señor nos pide ser valientes ante esa posición. Manténgase firme. No saque la derecha, ni tampoco la izquierda si usted es zurdo. No saque el pie para defenderse. Deje que Cristo lo haga. Deje que su amor lo haga. Decía un predicador: si alguien le golpea en la mejilla, quizás el Señor nos dio una sola opción. Póngale la otra. Y usted se preguntará, pero eso es muy difícil. Pero es la única opción que el Señor nos dio. Porque si usted golpea, pues usted está haciendo lo mismo. No muestra el amor. Y nada, no tenemos ningún mérito si hacemos lo mismo que hacen los demás. Pero quizás si usted sale corriendo, huyendo, quizás usted puede llevar su corazón lleno de amargura. Yo le pude haber hecho esta llave, yo le pude haber dicho esta otra palabra, quizás pude haber, y maquina en su mente todo el conflicto durante quién sabe cuánto tiempo, esperando haber hecho algo contra esa otra persona.
quizás nuestro corazón se puede llenar de raíces de amargura. Pero poner la otra mejilla, que es lo más difícil, que hay que tener la paciencia de Cristo y la valentía, es la única que le va a decir a la otra persona, te amo en el amor de Cristo. Quizás la otra persona podría decir, cometí un grave error golpeando a alguien que me ama, que puso la otra mejilla para decirle de alguna manera, no soy yo, es Cristo a través de mí. Si fuera por mí, no supiera a dónde usted iba a caer. Pero por Cristo ponemos la otra mejilla. Es la única opción que el Señor nos da. No nos da otra opción. ¿Amamos o amamos? Al enemigo, a la esposa, al hermano y algunos que dicen por ahí hasta la suegra. La debemos de amar. Debemos de amarnos a todos. Al que nos echa la basura por orilla de la cerca, debemos de amarlo también. Al que nos quita la herramienta prestada y como que se le olvida regresarla, hay que amarle también. El que viene cuando menos usted se lo espera, también. Y si le quita $20 prestado y no se los quiere pagar, debemos amarlo también. Porque algún día el Señor le va a hacer reconocer a esa persona de que había un hijo de Dios atendiéndolo, que le amaba, que le tenía la paciencia de Cristo. ¿Y sabe qué va a hacer aquella persona cuando vea su ejemplo? Yo quiero ser como Él, no como aquellos. Quiero ser como Él. Quiero amar como esa hermana que me tuvo paciencia, que cuando la robé y la estafé, fue y me llevó una cachama el día que yo estaba enfermo, que me atendió, que no me cobró cuando yo le debía. Y pare usted de contar. La valentía que debemos de tener con respecto a amar a nuestro prójimo, con respecto a la persecución, con respecto a todo lo que nos pueda pasar. El Señor nos hace ese llamado a mantenernos dispuestos. Filipenses 1:19, allí mismo donde estamos ubicados, versículos 19 al 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La valentía está relacionado con que si estamos vivos o estamos muertos, no debería tener en nosotros ninguna repercusión o algo que nos desanime o nos desmotive. Siempre el vivir debe ser Cristo. La muerte ni la vida se deben de imponer, ni el deseo de vivir, ni tampoco el deseo de morir. Porque sea la una o sea lo otro, Cristo es el que nos dará la vida eterna. Por eso la valentía es no temer, en ese caso, ni a la vida ni a la muerte, ni a la prosperidad ni a la escasez, porque todo lo debo de poder en Cristo que me fortalece. Si he creído en el Señor, su paciencia y la valentía de Él estará con nosotros. Pero algunos dirán, esto cuesta. Pero para el Señor no hay nada imposible. Y la Biblia dice, para Dios no hay nada imposible, porque para nosotros sí, pero para Él no. Y por eso nuestra confianza no es en nosotros, es en Él. Él es el que lo puede, no yo. No yo, ni usted tampoco lo va a poder. ¿Eres tú el que siempre estás hablando mal de los demás? Pero el Señor también, con su oído bien afinado, sabe lo que nosotros decimos y lo que nosotros pensamos. Tengamos cuidado, hermanos, de no ser nosotros los perseguidores. Que nos persigan, la gloria es para el Señor. Pero ser usted el perseguidor es otro cuento. Ser usted el que levanta calumnia es otro cuento. Si usted es el que no puede ver al hermano porque de una vez
corre a contarle a alguien el problema, el chisme, la situación del hermano, es usted el perseguidor. Y allí es donde el Señor nos podría decir: no te conozco, no te pareces a mis hijos, te pareces a los del otro lado, a los que persiguen, a los que golpean, a los que oran para que el Señor reprenda a ese hermano que no deja de hacer eso. Nos convertimos en jueces, perseguidores, actuando en nuestra propia justicia. Miremos bien al hermano y no seamos nosotros esos que persiguen, los que ponemos la tentación a los demás. Y esto es parte de la persecución. Hermanos, tengamos cuidado con las motivaciones que nos llevan a una casa, a un hermano, a un negocio, a cualquier lugar. Cuidemos las motivaciones que nos llevan a cualquier lugar. Que no sean de poner tentación ni de causar persecución a nadie, para levantar calumnias o chisme contra alguien. No nos convirtamos nosotros en el enemigo, sino que siempre seamos el Hijo del Señor, que va a llevar bendición a cualquier lugar. Tengamos cuidado con ello, hermanos. Siempre estemos revisándonos en el Señor para no llegar a ese punto. Lucas, capítulo 12, versículos del 4 al 5, nos dice lo siguiente con respecto a este tema. Lucas 12, versículos del 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Levantar calumnias a los demás no puedes poner en riesgo contra el Padre de todos, el que nos ve, el que nos observa, el que está atento de cada movimiento que usted da. Por eso Job decía: Señor, ¿cuándo dejarás de estar pendiente de mí? Asimismo, como cuando usted está pendiente de su bebé, que no coma tierra, que no haga huecos en el piso, que no le caigan llagas, etcétera, etcétera, el Señor está muy atento de usted y de mí. Para algunos, para los que creen en el Señor, que todas las cosas le ayudan a bien, dirán: gracias al Señor porque está atento a cada detalle de mí. Pero el que hace lo contrario, podríamos decir: ay, 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 si el Señor lo está viendo y si el Señor escucha hasta los pensamientos y las intenciones de su corazón, puede ser que esté en un momento de calamidad, si el Señor ve todo lo que hace. Dijo alguien por allí: si el Señor revisa debajo de su cama. Dijo un predicador: si el Señor le revisa todas sus redes sociales. Ay, 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 si el Señor las conoce. Todo esto, el Señor está muy atento para que no seamos nosotros los perseguidores. Quizás enviando algún mensaje con tentación de por medio. Un mensaje provocador o provocativo, con una doble intención. No seamos perseguidores. No seamos los que invitemos a la maldad. Nuestro temor no debe ser la persecución, sino el Señor. Nuestro temor no es que, empiecen a buscar a todos los cristianos. Nuestro temor debe ser el Señor. Debe ser Él. No a las injusticias que nos hacen, a los problemas que nos faltan en casa, a mis concupiscencias, a los deseos carnales. No dejemos que la persecución nos destruya. La persecución viene por todas partes. Viene a traernos tentación, un negocio, viene a traernos negocios fraudulentos, viene a traernos de todo. No cedamos ante eso, hermano. Tengamos temor al Señor. Cuidado con quién nos influencia
o las personas que tienen mayor influencia sobre nosotros, porque nos pueden llevar a un gran peligro. De hecho, vi a un hermano en una oportunidad de estar en un peligro muy grave. Le dije: hermano, tenga cuidado en el lugar que usted frecuenta, porque se va a ver obligado quizás en decir en algún momento, cuando digan viva María Leonza, y le toque a usted que hacerlo por pena a los demás. Y este hermano me decía: el Señor tiene el control de todo. Yo le decía: pero debes de huir de la tentación, porque si no huyes, estás en pecado. En algún grupo, en algún lugar, en alguna reunión no cristiana, con familias cristianas, sino que son reuniones del mundo, reuniones sociales que ahora se le llaman de esa manera, que ahora se creen superhéroes porque las reuniones se motivan a través de frases que son alusivas a la idolatría y a la hechicería y a la brujería, y muchos hermanos quizás podrían estar en la tentación de levantar una mano y decir viva, y estar motivado a caer en esta tentación. Perseguido quizás por ser parte de algún grupo social, y esto le pueda traer consecuencias graves, porque al Señor no se le va a escapar cuando usted levante una mano o pronuncie una palabra contra Él, porque no tomará en vano al culpable. Así dice la palabra del Señor, así dice la Biblia: no tomará en vano al culpable. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6, nos va a decir algo muy importante con respecto a la valentía que debemos de tener. Hebreos 13, versículos del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Debemos de huir de la avaricia. Esa persecución de la avaricia que todos los días está allí. Nos persigue a todas partes donde usted vaya. La avaricia va a estar allí para ofrecerle un buen negocio, un buen trato. Contentos con lo que tenéis ahora. Esa debe ser su defensa. Conténtese con lo que tiene hasta ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. La avaricia nos persigue. Es un perseguidor que está puesto a la orden del enemigo, de la maldad, de los que están dando todo para perseguirte hasta que caigas. Y tener una excusa delante del Señor para acusarte. Y el Señor, que lo ve todo y lo escucha todo, va a decir: es verdad. Así como cuando hablan mal de nosotros y decimos: la gente nos tiene envidia, y hablan muchas cosas de nosotros y siempre están hablando mal de nosotros. ¿Y si es verdad lo que están diciendo? ¿Y si es verdad que usted tiene esa mala conducta? ¿Y si es verdad que usted tiene esa tendencia a ceder a la avaricia? Entonces quizás sea real y el Señor tenga que traer un juicio, una disciplina. Tengamos cuidado con quienes nos están persiguiendo, porque es todos los días. Dijimos al principio, no hay respiros para nosotros. No hay respiros. ¿Recuerdan a Houdini? En lo único que él confiaba era en una llave que tenía en su boca, la que sacaba para abrir los candados que lo ataban hacia unas cadenas que le querían quitar su vida. Le querían quitar su vida. Esa llave es el Evangelio para nosotros los que creemos. La llave siempre debe estar en nuestra boca para confesar, para profesar que Cristo es nuestro Salvador. Y aunque nuestras fuerzas se agoten y desmayemos, ya no haya más esperanza para nosotros, Cristo es nuestra esperanza.
Cuando ya no tengamos fuerza ninguna y hasta nuestras esperanzas humanas se agoten, Él va a estar allí. Él no se ha dormido, ni duerme por nosotros. Recuerda cuando su hijo se enferma, ¿verdad? Que usted dice, tengo varios días sin dormir. El Señor no duerme por usted ni por mí. No sé si usted lo cree. No sé si usted lo cree. Pero así es. No tenemos ni la mínima ni la mayor duda de que así es. A pesar de que lo dudemos en muchas ocasiones. Podríamos dudarlo. Y en tercer lugar y en último lugar, debemos de tener o debemos de activar una acción en nuestras vidas. Lucas, capítulo 6, versículos 27, nos da una motivación más o una acción más a tomar. Lucas 6, 27 al 36. Pero vosotros los que oís, no sé si usted está escuchando, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. En primer lugar, dijimos que debemos de accionar la paciencia. En segundo lugar, debemos de tener la valentía. Pero en tercer lugar, debemos de tener el amor de Dios en nuestras vidas. Sin el amor de Dios, usted no le puede hacer frente a la persecución, a todo aquello que está detrás de usted para hacerle caer, para destruir su vida, su matrimonio, sus hijos, su hogar, su negocio, su ministerio, su vida en el Señor. Hay muchos detrás de usted. Pero sin el amor de Dios, entonces usted no podrá perdonar a aquel que quiere golpear con mucha fuerza la mejilla. Aquel que sabe que usted tiene buenas cordales y hay que darle más duro. Ese que tiene muchas ansias de golpearnos, ese que tiene muchas ansias de acusarnos, de que está pendiente de que usted resbale un poquito para verlo caído y decir, ¿no es este el que confiaba en Dios? ¿No es este el que decía, confiemos en Dios? ¿No es esta la que decía, toda la voluntad es de Él? Él está pendiente para eso, para cuando caigamos. Así que el Señor nos da una opción. Amemos. Amemos. Sigue diciendo el texto. Bendecí a los que os maldicen, versículo 28. Y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica, le niegues. Si te pide la cartera, pásale el teléfono. Toma, llévatelo también. No sabes si tienes que comunicarte más adelante. Pero eso es del Señor. Él lo repondrá. Pero tenga cuidado porque es de Él. Tenga cuidado porque es de Él. Ese testimonio es el que el Señor me ha permitido tener hasta ahora. Tenga cuidado con el testimonio que usted quiere destruir. Tenga cuidado con el hermano del que usted está hablando, porque a él lo cuida alguien también. Él tiene un Señor así como usted. El que esté firme, mire que no caiga, porque siempre habrá quien le acuse. Versículo 30, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que se lo devuelva, ni siquiera con intereses, al 5%, no. Ni siquiera eso. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Qué mérito tenemos si golpeamos al que nos golpea? Aunque nuestra carne, nuestro cuerpo y todos nuestros nervios digan, hágalo. ¿Qué mérito tenemos si nos llenamos de raíces de amargura? No tendríamos ningún mérito, hermano. Sería en vano, a pesar de que con todo nuestro ser, y mucha gente nos digan, usted sí es tonto, debió haberle dado también. No se deje. Y el Señor le dice, ámelo, póngale la otra mejilla. Ore por él, ore por ella.
No lo abandone, no lo deje, porque en algún momento Él lo va a traer. Y será quizás el mejor amigo que usted ha tenido. Quizás va a ser la hermana que va a estar con usted en las buenas y en las malas, porque usted no me golpeó como yo lo hice. Usted me mostró el amor que yo no le mostré. De alguna manera, el Señor nos hace énfasis en que en Él es que podemos tener paciencia, valentía y amor. En más nadie podemos tener esas bendiciones. Versículo 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué hacemos con solamente saludarnos acá? Y afuera no le hablamos a más nadie. No tendríamos ningún mérito. De hecho, la persona a la que usted quizás no trata o no saluda, va a decir, para yo ser como esa hermana, prefiero quedarme afuera. Y hay personas, hermanos, que dicen la lectura que tomó mi hermana. Señor, si tú no vas a ir con nosotros, déjame en Egipto. Deje que me pierda si tú no vas a estar conmigo. Si tu presencia no va conmigo, prefiero quedarme ahí. Pero si tú vas conmigo, yo voy a donde tú me lleves. Si tú me das las fuerzas, si tú me llenas, yo voy a perdonar como tú me perdonas. Por eso cuando oramos, deberíamos decirle al Señor de alguna manera, enséñame a perdonar como tú lo haces conmigo, porque es todos los días que el Señor nos perdona. Versículo 34, y si prestáis aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Debemos mantenernos firmes en el amor del Señor. 3 cosas muy importantes que debemos de mantenernos para que mostremos la capacidad y la imagen de Cristo en nuestras vidas. Es la única manera. Si usted dice, esto no lo tengo yo en mi vida, quizás el Señor le está diciendo, hoy es el momento en que usted puede venir a Él arrepentido de haberle dado la espalda durante tanto tiempo, de haber acumulado tanto odio y rencor en su vida. Quizás usted no ha sido paciente en la persecución, quizás usted ha sido uno de esos perseguidores y el Señor le llama hoy a no ser parte de ellos, sino a ser parte de la familia de Cristo. El amor de Dios es el único que nos puede hacer comprender como sus hijos. Su creación prefiere el mal, el mundo, la perdición más que Él. Y lo ha dado a todos, a todo esto, a todos nosotros que muchas veces preferimos el mal, la perdición, preferimos lo que está en contra de su voluntad, y aún así el Señor quiere salvarnos, a pesar de que nosotros mismos busquemos hacer lo malo. A veces la voluntad del Señor no está en nuestras vidas por causa de que necesito hacer lo contrario, necesito prestar y que me devuelvan el 10%. Y el Señor quizás nos diría, no lo hagas, para que seas hijo de Dios. Si quizás tenemos esta mala percepción o esta mala costumbre, el Señor quizás nos está diciendo, abandónala hoy para que muestres la actitud de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Lucas 6:23, y con ello culminamos. Lucas 6, versículo 23, capítulo 6, versículo del 20 al 23, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan
Y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestros nombres como malos por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. El amor de Dios nos trae gozo a pesar de la persecución. Gocémonos de que será pronto, que el Señor no retarda su promesa. Hoy es el día de salvación para el que cree en Jesucristo como el único Salvador enviado por Dios. No hay otro. No fue Vivian que lo enviaron, ni al pastor, ni a más nadie. Enviaron a Cristo por usted. El Hijo de Dios, el más amado, el único, el que siempre ha estado con Él y lo ha enviado por usted y por mí. Por eso el llamado del Señor, si usted hoy quiere recibirle, venir a Él, doblegarse a Él, someterse a Él, entonces Él le dará la paz que el mundo no le puede dar.